¿En qué momento de la historia nace el dogma de la Santísima Trinidad? ¿En qué momento de la historia cambiaron el bautismo original, que era en el nombre de Jesucristo, por el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Le parece interesante? ¿Cuántos estuvieron el domingo? El domingo ya hicimos una introducción, vimos con la misma enciclopedia católica cómo hicieron ellos ese cambio. Pero esta vez, aparte de la enciclopedia, tenemos las Biblias de ellos. No diremos que las Biblias de los protestantes, porque los protestantes no tienen Biblia. Es decir, la reforma protestante de Lutero, Calvino y todos, ellos siguieron la misma doctrina católica y los mismos errores que la Iglesia Católica había impreso en la Biblia, la misma alteración. Entonces, ellos no tienen aquí voz ni voto, porque ellos no tienen nada que reclamar. Los católicos son antes de los protestantes que vinieron en el siglo XVI, correcto. Pero lo que no son antes los católicos es de la verdadera iglesia del Señor, fundada por Jesucristo en Jerusalén, no en Roma, y que continuaron los apóstoles de Jesucristo. Alabanzas a Dios. Tengo aquí en mis manos, esta es la Vulgata Latina, una Biblia del año 382 después de Cristo, 382. Qué buena traducción que hizo Jerónimo. Esta traducción sufrió una adulteración adrede, es decir, a propósito, una interpolación. La comente ella misma. Sobre Mateo 28, en Mateo 28, 19. Voy a leerles la adulteración que dice ella se le hizo. Según San Mateo, un comentario que aparece sobre Mateo 28, 19. Esta no la estamos proyectando allá porque está en latín, y lo mismo daría, pues no la entenderían, pero aquí está. Sobre el bautismo de Mateo 28, 19, dice aquí, originalmente, en el comentario que pone al pie de letra de Mateo 28, 19, originalmente el bautismo fue en el nombre de Jesús. Y da las citas que tiene anotadas aquí son Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante al 17. Aquí lo tiene la cita. Esta es la primera cita que ellos dan. ¿Qué dice Marcos 16, 15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué? ¿En qué hay que hacerlo? En mi nombre. En mi nombre. Entonces el texto dice aquí que los apóstoles todo lo hacían en el nombre por mandato de Jesucristo. Dice esto. Dice que el mandato, aquí, dice que este mandato es más expreso aún en el libro de Lucas, capítulo 24 y el verso 47. Lucas 24, 47, ¿qué dijo? Y que se predicase en su nombre. ¿En qué es que había que predicar? ¿En los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No,
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que más tarde se introdujo, a partir del siglo IV, el bautismo en los títulos, el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque dice aquí, y una anotación, que el dogma de la Trinidad aún no estaba muy definido, y dice que solamente se vino a definir bien el dogma de la Santísima Trinidad hacia el año 700, aquí, como está en los números en romano también, al año 798. En el año 798 después de Cristo es cuando se vino a definir bien el concepto del dogma de la Santísima Trinidad. Es decir, casi 800 años después es que vinieron a confesionar la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué versión es esta? La Vulgata Latina. Aquí está, esta versión es católica también, de Ediciones Paulina. Ediciones Paulina, que es una editorial católica. Dice ella: Mateo 28, 19, sobre el bautismo. A ver, que alguien lo lea. Vamos a invitar a una dama que lo lea, que nos lea este. ¿Hay una dama aquí que lea bien? ¿Que tenga ojos? A ver, que la hermana Olga venga y nos lea este pedacito. Vea, usted va a leer solamente de él, el bautismo. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. La salvación que nos trae Jesús es fundamentalmente obra de las tres personas. Exacto. Originalmente, dice aquí el comentario de Mateo 28, 19, el bautismo era en el nombre de Jesús, hasta que más tarde apareció supuestamente claramente la doctrina de la Trinidad. Quiere decir que en los primeros siglos no existió nunca el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que aparece cuando, dice, cuando apareció hacia los siglos IV y V, que es cuando aparece la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién lo está diciendo? Lo están diciendo los mismos que adulteraron la Biblia, los mismos que metieron el cambiazo ahí para engañar a la gente. Lo dicen ellos. ¿Está claro? Estamos tomando documentos no de los pentecostales, son de ellos mismos. ¿Ah? Los hemos tenido siempre ahí. Lo que pasa es que están en letra menuda, como los contratos aquellos maliciosos. La letra menuda. ¿Ah? Sí, la letra chiquita. Ahí está. ¿Ah? Pero ahí está. Hay que leerlo todo. Bueno, entonces, ¿en qué queda, después de uno leer esto, en qué queda y dónde queda la doctrina de la Trinidad y el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cuánto queda valiendo? En este momento la Trinidad y ese falso bautismo están pagando escondederos a como de lugar, porque sabe que quedaron al descubierto. Más quedaron al descubierto todos sus errores. Vea, esta
Esta es una Biblia antigua que ellos adulteraron. Supuestamente le presentaron al mundo esta Biblia como la Biblia de 1602, la Reina Valera de 1602, esta que tengo aquí en mi mano. Pero es mentira. En una editorial en Estados Unidos la cambiaron, aquí tiene el nombre de la editorial que la cambió, la adulteraron. Esa editorial es la Asociación Bíblica Internacional, que tiene su sede en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Allí adulteraron esta Biblia. ¿Qué le pusieron? Observen lo que le pusieron. Veamos Colosenses capítulo 2, allá, capítulo 2 de Colosenses, y veamos hasta dónde la adulteraron. Aquí. ¿Ah? En la del 60, la del 60 ya. En la del 60, todavía en la del 60. Estamos, todavía no vamos a citar el otro. Colosenses, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Mire cómo buscaron acomodar aquí la Trinidad, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Póngale cuidado, el misterio de Dios. O sea, y si le agrega el Espíritu Santo, ¿son cuántos? 4, correcto. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y le agrega el Espíritu Santo, serían 4. Lo voy a leer aquí, a ver si es cierto. Mano Olguita, por favor. Aquí el verso 2, solamente un versículo, el 2. Colosenses 2:2. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplimiento, entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Aquí le ponen más, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. ¿Ve? Y le agrega el Espíritu Santo y serían 4. Originalmente el texto, ¿cómo dijo? ¿Cómo dice el texto originalmente? El texto más original que se ha podido traducir, o que se había traducido antes de revisar la 1602, dice: a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo. O sea, el misterio de Dios es Cristo, no tiene más, solo Cristo. Pero dos sociedades, dos organizaciones, una que se llama la Sociedad de la Santísima Trinidad. Imagínense, son más trinitarios para dónde. La Sociedad de la Santísima Trinidad es una organización, una iglesia. Ellos hicieron la revisión en 15 años, se gastaron 15 años con expertos traductores, expertos en griego, en hebreo, en latín, para revisar las fuentes que había tomado la Reina Valera de 1602, para ver si habían hecho una traducción fiel del texto más original, o de los originales que habían tomado, o no. Y otra organización que se llama la Iglesia Bautista de la Gracia, en Monterrey, México, también por otro lado hizo la misma revisión. O sea, dos organizaciones independientes las dos, diferentes las dos. Bautista, pues se sobreentiende que también es trinitaria, pues toda la organización bautista son trinitarios, es una organización que nació en el siglo
17 en Inglaterra, y hicieron la misma revisión de la 1602 y llegaron a la misma conclusión. Revisando el texto, tuvieron que hacer toda una tarea de purificación del texto, y esto es lo que encontraron. Vamos a tomarlo en orden. Tomaremos primero Génesis. Tomaremos Génesis 1:26. Recuerden que Génesis 1:26, ¿cómo lo pusieron? Hagamos. Si es concordante eso con la forma como Dios viene hablando. Dios viene hablando en una terminología que gramaticalmente se conoce de majestad. Hágase la luz, y fue la luz. Hágase las grandes lumbreras, y formó Dios las grandes lumbreras. Sea el día y la noche, y fue el día y la noche. Es la forma como Dios viene hablando. Consecuentemente con eso, lo que Dios dijo fue lo mismo: hágase el hombre. ¿Qué dijo él? No dijo hagamos al hombre, dijo en el mismo orden gramatical que venía de majestad, dijo. Entonces dijo Dios: hágase el hombre en mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Qué tal les parece? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Hágase el hombre, no dijo hagamos el hombre. Ese hagamos se lo metieron, se lo cambiaron. Fue una interpolación, una añadidura que le pusieron, pero el texto original dice: hágase el hombre. Alabanzas a Dios. Y gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27, ese no lo pudieron cambiar, ese no lo habían cambiado, y quedó tal como está. Y creó Dios al hombre. ¿Qué dice allá en la versión del 60? En el verso 27 dice igual. No dice y crearon al hombre, dice singular: creó Dios al hombre. Alabanzas a Dios. Veamos, pues sigamos entonces en Mateo. Vamos a Mateo 28:19. ¿Cómo está en el original? Lo tenemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolas, entre paréntesis, bautizándolas en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde están los títulos? No existieron nunca, se los pusieron solamente después de 500 años después. ¿Observan? Entonces, ¿dónde están el bautismo y los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No existió jamás. Eso no existió nunca. Veamos cómo ellos buscaron, hasta en las cartas, hasta en los saludos, torcer el texto. Veamos Efesios 1:3. Recuerden que Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente Jesucristo no es Dios, sino que tiene Padre y tiene Dios. O sea, Jesucristo tiene Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está realmente en el original? Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Veamos el verso 17, donde habían hecho otra interpolación, la más atrevida. Verso 17 del mismo capítulo. Efesios. No, en el mismo capítulo 1. Si usted lo tiene ahí más rápido, léalo aquí. ¿Lo tiene usted ahí? Ya está. En la versión que nosotros tenemos dice, ¿qué dice?
Mire el gazapo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, abra los ojos de vuestro entendimiento. Mire lo que dice: para que nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? El Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de sí mismo. Alabanzas a Dios. ¿Cómo queda el asunto? Vamos a ir a Filipenses el capítulo 2. Vamos a leer este texto del verso 5 en adelante. Como ustedes ven, en nuestro texto dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta sufrir la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así está escrito en este texto. ¿Cómo está escrito allá? Pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, quien existiendo en la forma divina, ¿existiendo en qué? En la forma divina, es decir, siendo Dios, no consideró darse a conocer en la forma divina, es decir, Él no se manifestó en su forma divina porque nadie lo vería. Darse a conocer en la forma divina como cosa a que aferrarse, sino que se denigró a sí mismo, tomando forma de siervo, entre paréntesis, subordinación, llegando a ser a la semejanza de los hombres, y hallándose en esa figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa causa su divinidad también lo exaltó hasta lo sumo, dándose un nombre, no dándole, sino dándose un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lo subimos, por favor. Correcto. Y el verso 11: y toda lengua confiese, entre paréntesis, reconozca que Jesús Cristo es el glorioso Dios Padre. Y da una cita del Antiguo Testamento. Es decir, dice, esto que Pablo está diciendo aquí, no fue que se inspiró Pablo, sino que está citando un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 45:23. Isaías 45:23, léalo ahí para no desubicarlos a ellos, léalo ahí. ¿Qué dijo Isaías 45:23? Yo se lo leo aquí. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jehová en el libro de Isaías, que es ante Jehová que confesará toda lengua y se doblará toda rodilla. ¿Qué dice entonces con esto? Ese es el texto que Pablo está citando. ¿Quién es ese Jehová ante el que toda lengua confiese y que se dobla toda rodilla? Es Jesús. Por eso Jesús es el glorioso Padre. ¿Tenemos otra? Vamos a mirar Colosenses. Ya leímos ahora Colosenses, recuerdan, Colosenses capítulo 2, que aquí no solamente le pusieron 3, sino 4. ¿Ya vieron? Para conocer el misterio de Dios y del Padre y del Hijo. ¿Cómo dice allá?
porque quiero que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo Dios. ¿Cómo quedó el asunto? Alabanzas a Dios. Pero vea, el diablo es muy terco, y la mentira, por más que la quieran esconder, no hay cómo esconderla. ¿Sabe usted que adulterando tanto el texto, sin embargo se le pasaron cosas que no pudieron adulterar? Vamos a ver, ahí sí en la versión del 60, por favor, ahí en la versión que ustedes tienen, vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1, el verso 1. Segunda de Pedro, note que esto que acabamos de ver está comprobado en la traducción de ellos mismos, que en unas partes no la pudieron adulterar y entonces quedó así. Porque quiero que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros y por todos los que están en la... No, todavía no la tenemos. Segunda de Pedro capítulo 1. Si no la leemos aquí. Ya la tenemos. Observen. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Dios y Salvador? Dios y Salvador es Jesucristo. Tenemos solo un Dios y Salvador, que es Jesucristo. Observen que ese no lo alcanzaron a adulterar, se les pasó por alto. Y ahí quedó en la versión del 60, ahí quedó, no lo pudieron cambiar. ¿Comprueba eso que lo que estamos leyendo es absoluta verdad? Pues aquí se les coló. ¿Ah? Y comprobémoslo con Judas 24 y 25, ahí en la misma versión del 60. Esto pues solamente es un poquitico, mucho más hay. Y aquel, no aquellos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No dice para presentaros sin mancha delante del Padre, no, delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios. ¿Quién es nuestro único y sabio Dios? Nuestro Salvador. ¿Y cómo se llama nuestro Salvador? Se llama Jesucristo. Dice, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Y tenemos tiempo para añadirles uno más. Le puedo añadir todos los que quiera. Tito capítulo 2, verso 13. 2:13 o de los 12, desde el 12 en adelante. Desde el 12. Enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Alabanzas a Dios. Ese tampoco lo alcanzaron a adulterar, y ahí se les pasó, y así otros más se les pasaron. Alabanzas a Dios, hermanos. Pero esta noche, con esta clase, quiero dar infinitas gracias a Dios. Mire, que no siendo nosotros unos teólogos
del primer orden, siendo de las personas del rango más humilde, sin haber tenido acceso a las grandes bibliotecas, ni siquiera a los textos conocidos como originales. Sin embargo, esto que el mundo está conociendo ahora, que apenas los grandes teólogos están sabiendo ahora, Dios nos lo había revelado por su Espíritu Santo a nosotros desde el principio. No es grandioso, no es glorioso, que ahora ellos mismos son los que están denunciando el error. Esas Biblias que leímos, ninguna de estas es pentecostal, todas son de ellos, de los mismos que crearon el error. Y ellos mismos, por vergüenza histórica, por lo que sea, están teniendo que dar la cara y sacar a luz todas sus mentiras que habían introducido y decir ahora cuál fue la verdad que ellos buscaron esconder. Pero esa verdad escondida que ellos escondieron, Dios nos la había revelado. Alabanzas a Dios, Dios nos la reveló por su Espíritu. Estén de pie, démosle gracias a Dios. ¿No es un enorme privilegio? ¿No se siente usted privilegiado, feliz, al saber que la doctrina que a usted le enseñaron, que a mí me enseñaron, es la doctrina original de Jesucristo y de sus apóstoles? Y que la doctrina, desafortunadamente, que las religiones han tenido, han sido una colcha de retazos inventada por el hombre. Las doctrinas tradicionales son una colcha de retazos que el diablo se inventó a través del hombre. Pero la doctrina que usted y yo tenemos es la revelación del Dios bendito, que a usted y a mí nos fue revelada por su infinita misericordia y por su gracia. Sí. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Cuántos glorificamos al Señor por lo bueno que ha sido con usted y conmigo y con su iglesia? Aleluya. Con todo respeto, los amigos que están aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados? Señor les bendiga. ¿En qué bautismo se bautizarían ahora entonces después de ver esto? Dígame. ¿En qué bautismo se bautizarían? ¿En los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O en qué? ¿Ah? ¿O en el nombre? ¿En los títulos o en el nombre? ¿Ah? ¿Usted dijo que se bautizaría en cuál nombre? ¿En los títulos o en el nombre? ¿Ah? En el nombre de Jesús, dice simpatizante, la niña también. Allá, en el nombre allá. ¿Quién levantó la mano ahí? En el nombre. Amén. ¿Quién más allí? ¿Usted lo haría en qué? En el nombre de Jesús. ¿Quién más? A ver, los que levantaron su mano. En el nombre de Jesús. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Quiero decirles que tenemos doctrina preparatoria para el bautismo. Todos los domingos, 9 de la mañana, aquí abajo, aquí debajo, 9 de la mañana, tenemos doctrina preparatoria para el bautismo.
De ahí que están invitados. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Señor Jesús, le damos gracias esta noche por esta enorme y maravillosa bendición que usted nos ha regalado por asistirnos en todo este estudio que estamos haciendo para gloria y alabanza suya y de edificación de su pueblo y revelación de sus verdades eternas. Sea pues tu nombre glorificado esta noche y exaltado por todos, Señor. Y que tu bendición y la revelación maravillosa de tu divinidad sea cada día más abundante en cada corazón, en cada vida, en cada hombre, en cada mujer, en tu iglesia, Señor, en tu pueblo. Oh, gracias, Señor, por amarnos tanto y por concedernos tan enorme privilegio de conocerte a ti, el único Dios verdadero. La gloria y la alabanza para Jesús.